En estos ejemplos de triggers veremos unas funciones o técnicas para aplicar en distintos procesos que queramos realizar con un ejemplo de números, en este caso para una base de datos que almacene distintas operaciones matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es crear una función bastante sencilla que lo que se va a encargar de hacer es de proteger los datos. En este caso nos va a evitar la posibilidad de poder borrar algún elemento de nuestra tabla. En este caso lo único que tenemos que hacer es crear una función que retorne un trigger y que retorne null. Nada más que eso. Entonces después de esto creamos el trigger que lo ejecutaríamos cuando antes de eliminar en la tabla números de la base de datos de números que tenemos creada. Entonces por cada vez que se ejecute alguna modificación o alguna eliminación en esta tabla, se va a llamar a este trigger y va a impedir su eliminación. A continuación lo que haremos es llenar la base de datos de esta tabla, números. Esta tabla nos va a pedir un número y lo ideal es que nosotros lo que hagamos es llenar el atributo cuadrado, el cubo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica de ese número que haya sido ingresado. Por lo tanto, debemos pedirle al usuario que ingrese un número y nosotros llenar todo el resto de los elementos de la tabla. Para eso vamos a crear una función que se llame llenarDatos que retorne un trigger y va a comenzar directamente sin declarar ninguna variable el trabajar con el new cuadrado, que sea una elevación, en este caso la función power, que eleva al cuadrado cualquier número. Entonces power new número, 2, en este caso para el cuadrado. Haremos otro para el cubo, new.cubo es igual a power new.número, 3. Para la raíz cuadrada será new.raíz2 es igual a sqrt de new.número, y para la raíz cúbica será new.raíz3 igual a cbrt new.número, y finalmente va a retornar un new. Todos los elementos son new dado que es un llenar, por lo tanto es un insert, no hay datos antiguos, por lo tanto todos los elementos serían new. Y finalmente creamos el trigger, que sería un before insert or update en números y por cada fila. Básicamente el new, ¿por qué? Porque nos interesa el elemento nuevo, entonces que lo reemplace, por eso es un update, o que en el caso de que se inserte. Cada vez que haya un cambio en la base de datos, en estos dos casos, se va a ejecutar este trigger y va a hacer las modificaciones necesarias. Cargamos esta función y trigger en nuestra base de datos y insertamos algunos elementos en ella. En este caso, por ejemplo, insertar el número 2 y el número 3, lo que nos permitiría poder calcular automáticamente los números cuadrados, al cubo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica de esos mismos. A su vez, cuando actualizamos también un número, automáticamente se actualizan todos los otros elementos de ese mismo número. Para probar el trigger de proteger datos, intentamos borrar algún elemento de la tabla, verificando que no nos va a dejar, nos daría delete 0. No nos dejó borrar nada. A continuación, para lo que necesitamos hacer, debemos borrar ambos triggers anteriormente creados, el proteger datos y el de llenar datos. Para esto debemos hacer un drop trigger, nombre del trigger, y en qué tabla se está ejecutando, con en este caso números. Y el mismo caso para el de llenar datos. Ambos se están ejecutando en la tabla números, por lo tanto le ponemos esa tabla de ejecución. Ahora lo que haremos será crear un solo trigger que nos permita tanto proteger los datos en el caso del delete, como llenar los datos en el caso de que sea un update o un insert. Por lo tanto, vamos a hacer una función que retorne un trigger y vamos a preguntar si el operador que hubo fue de insert o update, y si es así, que haga los cambios en la base de datos como corresponde. De lo contrario, que haga un tgop delete, que sea un tgop delete que retorne null. Eso quiere decir que no nos permita ejecutar nada. Creamos el trigger que se ejecute antes de insertar o actualizar o eliminar en la tabla números.
por cada fila que se ejecute el procedimiento anteriormente creado. Una vez creado el trigger, procedemos a cargarlo en nuestro motor de base de datos y a probarlo. Probamos insertando números y eliminando otro para poder ver que todo funcione correctamente. A continuación, crearemos un trigger que nos permita almacenar o llenar la tabla cambios que es de la base de datos de número, que nos permita, dado un efecto en la tabla de números, grabar qué fue lo que sucedió, el nombre del disparador que ejecutó, qué tipo de disparador se ejecutó, el nivel de este disparador, cuál fue el comando y a qué hora se realizó, tal como se muestra en la tabla. Entonces, para lo que haremos es, dado un cambio que se haga en la base de datos, voy a almacenar los movimientos que se realizan. Entonces, para esto creamos la función proteger operaciones, ejecutando un trigger. Hacemos un insert into cambios con sus atributos, los valores que va a tomar, el tg name, el tg when, el tg level y el tg op, que nos permite, esto almacena los datos, son variables predefinidas por Postgres, que nos permite guardar el nombre del disparador, el tipo de disparador, el nivel del disparador y el comando que lo ejecutó. En este caso, si es insert, delete, update, etc. Finalmente, retorna un null. Y creamos el trigger con create trigger, el nombre de la operación, after, porque lo vamos a ejecutar después de que se haya efectuado la operación insert, update o delete en la tabla de números por cada fila que se haya visto afectada. Vamos a llamar a la función creada recientemente. Una vez creado el trigger, lo cargamos en el motor de base de datos y efectuamos algunos movimientos para ver qué es lo que se realiza. Lo primero que vamos a hacer va a ser un select para visualizar qué es lo que hay en la base de datos de cambios, verificar básicamente que no haya nada, y vamos a insertar un nuevo número en la base de datos. Posteriormente vamos a verificar lo que hay en la tabla cambios nuevamente y vamos a ver que ahora tenemos una operación que es la que se realizó actualmente. Luego vamos a hacer otro movimiento y vamos a hacer una actualización y vamos a ver nuevamente que hay otro operador ahora, que en este caso es un operador de tipo update, y vamos a intentar ahora eliminar en esta base de datos, lo cual no nos va a permitir dado la protección que tenemos para no borrar elementos de la tabla de números. Y vamos a verificar que en números no se borró nada y en cambio sí aparece el operador de inserción, de eliminación, perdón. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.